Y vamos a platicar en esta mañana con el diputado Julio César Moreno. Él es diputado por el PRD, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Un saludo a tu auditorio. Gracias, diputado. Y bueno, para platicar en esta mañana de lo que recientemente se aprobó en la Cámara de Diputados a propósito del fuero. Y pues cuéntenos primero qué es lo que cambió. Ya hemos analizado aquí con los amigos del auditorio que la idea es facilitar que cuando hay alguna acusación contra una persona de las que gozaba del fuero, un legislador, un ministro, un gobernador, pudieran proceder las investigaciones y no se tuvieran que detener hasta que procediera un juicio de procedencia. ¿Cuál es el cambio más importante que vale la pena que conozcan los amigos del auditorio? Efectivamente se dio un paso muy importante, se aprobó esta minuta que había propuesto el senador Pablo Gómez desde la legislatura pasada, que duró 6 años ahí, 6 años esperando a ser aprobada. 6 años tenía que se había aprobado en el Senado. No, 6 años tenía discutiéndose. Ajá. Y hasta que se aprobó el último periodo del Senado pasado, fue de consenso por todos los partidos, nos lo mandan ahora esta legislatura. Se da una gran discusión en donde se da un gran paso también. Se elimina el fuero, más bien se acota, es decir, se quitan los fueros y solamente se deja la inmunidad parlamentaria para diputados y senadores en la libre expresión de su manifestación de ideas, así lo manifiesta el artículo 61. Es decir, la inviolabilidad de lo que uno pueda decir como legislador en el ejercicio de sus funciones. Y también, por supuesto, en el artículo 111 de la Constitución vienen quienes tienen fuero: el presidente, ministros, gobernadores, diputados locales, jefes de gobierno, procuradores, general de la República y del distrito y otros más. Pero hubo una discusión muy fuerte en el sentido de que el PRI propuso que todos nos quitáramos el fuero menos el presidente de la República. Ajá. Obviamente avalada por el PAN, por Acción Nacional, y con esto pues prácticamente el dictamen se distorsionaba. Todos ahora somos sujetos de enfrentar una acusación penal, porque esto incluso era un clamor de la ciudadanía, porque había ciudadanos de primera y de segunda, es decir, ciudadanos con fuero, donde se cometía algún delito del orden penal y simple y sencillamente se iba a la congeladora, a la averiguación, porque pues la podías pasar 3 años de diputado, luego de ahí brincabas a senador otros 6, te podías regresar otros 3 años de diputado y no pasaba nada. Ahora con esta reforma ya se puede enfrentar a la justicia, es decir, desde el Ministerio Público, desde la averiguación hasta si el juez te dicta sentencia y esta causa ejecutoria, pues prácticamente se separa la inmunidad parlamentaria. Ya no debe de haber juicio de procedencia, que es otro paso importante. Se elimina este juicio de procedencia en el artículo 111 constitucional. Todo esto pues prácticamente es un gran avance, pero lamentamos mucho que pues sí, para todos menos para el presidente de la República, y esto pues distorsiona esta minuta. Ahora esto se manda al Senado. Esperemos que los senadores del PRI y del PAN, en congruencia con lo que trabajaron sus antecesores el sexenio pasado, pues regresen la minuta nuevamente a la Cámara con esa corrección para que esta pueda ser mandada ya a los estados y se pueda volver una reforma constitucional. En el caso, digamos, tiene la enorme ventaja que por supuesto facilita que cuando se haya una acusación se pueda llevar la investigación y la acusación, pero el hecho de que sea en libertad, a diferencia de lo que pasa con los ciudadanos que no tenemos fuero, ¿por qué esta consideración? Y lo que nos decía alguien ayer también en un sentido más crítico es que con lo que se pueden alargar los procesos, pues eso puede hacer que alguien tenga una acusación, pero tranquilamente pueda alargar quizá 2 años un proceso. Sí, pero hay una gran diferencia. Al día de hoy, una averiguación, con el simple hecho de que un funcionario tenga fuero, pues ahí está congelada, y te decía, basta con que termine su mandato de 3 años y esta averiguación sigue congelada, o esta orden de aprehensión sigue parada, porque ya saltó de diputado a senador, se avienta 6 años más. En cambio, con esta reforma, si hubo una investigación
desde que tenía algún cargo con fuero, llámese diputado, y tuvo que ir a comparecer al Ministerio Público, aunque en libertad, como ustedes dicen, y se dicta una sentencia condenatoria, aunque hayan pasado 3 años y este funcionario la brinque a otro cargo, pues ya se le dictó una sentencia, y aunque esté en el nuevo cargo, pues estará estrenándolo tal vez, porque de lo que procede es que si ante una sentencia que ya es condenatoria y causa ejecutoria, pues se tiene que retirar la inmunidad parlamentaria. Pero además, esto no es ninguna ventaja de inequidad, al contrario, es un principio de igualdad. ¿Por qué? Porque cualquier ciudadano tiene derecho a agotar las instancias, es decir, sí, puedes agotar la primera instancia ante un juez, digamos, el fuero común. La diferencia es que se vive en libertad del proceso. Así es la gran diferencia, pero por supuesto, porque tienes un cargo de elección popular, eres un representante popular, y lo que quieren es que el hecho de que el fuero no sea sinónimo de impunidad, como hasta el día de hoy se había tergiversado. Lo que queremos es, y se aprobó, que si tienes fuero, se enfrente a la justicia igual que un ciudadano, si tengas que presentarte ante un ministerio público, ante un juzgado, y que una vez que se dicte sentencia, pues ya también se elimine el juicio de procedencia. Claro. Es decir, ya no tiene por qué pasar ahora por la votación de la mayoría calificada de la Cámara, ya que hay pruebas suficientes de que eres responsable, se elimina el juicio de procedencia y se te separa inmediatamente el cargo, es decir, se te retira la inmunidad parlamentaria como quedó ahora en la Constitución. Ya, bueno, de las modificaciones de lo que votan ahora los diputados y de lo que habían aprobado originalmente los senadores, ¿qué es lo que está todavía a revisión? ¿Lo del presidente nada más? ¿Lo demás ya se mantiene en esos términos y por lo tanto entra en vigor? Sí, no entra en vigor. Obviamente, bueno, hasta la publicación. La minuta completa se regresa al Senado, se manda al Senado para que haga las observaciones. Si el Senado no le hace ninguna observación, incluso igual allá los senadores del PRI, como son mayoría, pueden decir sí, que se quede intocable la figura presidencial, pues se regresa a la Cámara y ya se manda a las legislaturas de los estados, para que la mitad de ellas... porque es una reforma constitucional. Así es, debe de mandarse a la legislatura de los estados y aprobarse por la mitad de las legislaturas. Esto parece un largo trayecto, no es así. En la reforma de educación al tercero constitucional fue pues muy rápido, fue prácticamente en días. Esto se hace rapidísimo. Y una vez que se aprueba por cerca de 17 estados, se regresa al Congreso para que se haga la declaratoria de reforma constitucional. ¿Y la posterior publicación? Y la posterior publicación, obviamente. Ya. Entonces, reitero, esto ya está en la cancha del Senado, que nos lo regrese. Ojalá, yo apelo a los buenos oficios de los senadores de Acción Nacional, que sean congruentes con su discurso, igualmente a los del PRI, para que, pues si esta es una muy buena reforma, es un muy buen paso, pues que sea parejo para todos y que no haya excepciones, ni siquiera con el Ejecutivo Federal. Bueno, pues le agradezco, diputado, la información. Esto es órdenes, Mario, un saludo a tu auditorio. Gracias. Es el diputado Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, legislador por el PRD, explicándole a usted los alcances del tema del fuero. Vamos a ir a la pausa.